The New York Times publicó documentos con los últimos 20 años de declaraciones de impuestos del presidente Donald Trump. El mandatario reportó millonarias pérdidas en su imperio empresarial para evitar pagos de la renta federal. La investigación señala que, por ejemplo, solo pagó $750 al fisco en 2016. El presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, decretó una movilización parcial de recursos militares por la escalada de la violencia en el enclave de Nagorno-Karabaj, donde se enfrentan por este territorio fuerzas azerbaiyanas y armenias. El líder de Azerbaiyán prometió no ceder en el conflicto. Hay al menos 39 fallecidos. Tenemos reporte desde Moscú. Y ya son más de 1 millón de fallecidos en el mundo por COVID-19. En India, el país más afectado, solo superado por Estados Unidos, ya hay más de 6 millones de contagios y más de 95.000 fallecidos. En América Latina sigue la propagación del virus, caso de Argentina, pese al cierre más prolongado de la región. Colombia, Perú y México siguen entre los 10 más afectados. Aquí comienza la mañana y también las noticias de France 24. Mi nombre es Ángela Gómez. Buenos días. Iniciamos el informativo en Estados Unidos. El diario The New York Times reveló información sobre las declaraciones de impuestos del presidente Donald Trump, con un histórico de 20 años. Según la investigación, el magnate republicano habría pagado tan solo $750 al fisco en 2016 y no habría pagado absolutamente nada en 10 de los últimos 15 años. Desde la Casa Blanca, el mandatario tildó la publicación de noticias falsas, informa Andrés Doncel. Publicaré mis declaraciones de impuestos contra la voluntad de mis abogados cuando ella publique los 33.000 correos electrónicos que fueron eliminados. El misterio alrededor de las declaraciones de impuestos de Donald Trump viene desde hace varios años. Ahora el diario estadounidense The New York Times asegura haber tenido acceso a información de dichas declaraciones del magnate de las últimas 2 décadas. El informe revela que Trump no pagó impuestos federales sobre la renta en 10 de los últimos 15 años, ya que reportó que sus empresas perdieron más dinero del que ganaron. Y en 2016, año en el que resultó electo, pagó al fisco tan solo $750. También una cifra similar en 2017. La investigación revela además que el presidente estaría bajo presión al enfrentar deudas por cientos de millones de dólares. Trump rechazó los hallazgos del New York Times. Son noticias totalmente inventadas y falsas. Pasamos por las mismas historias. Podrías haberme hecho las mismas preguntas hace 4 años. Tuve que litigar esto y hablar de ello. Noticias totalmente falsas. En realidad pagué impuestos y lo verán pronto en mis declaraciones de impuestos, pero están bajo auditoría. La bancada demócrata expresó su indignación. Donald Trump es un mentiroso, un tramposo y un hombre de negocios deshonesto, pero también se está aprovechando de un sistema desigual, roto y corrupto que está diseñado para que las personas como él hagan lo que hizo. Conmoción de conmociones. Donald Trump, autoproclamado multimillonario, recibió un reembolso de $72,9 millones del Servicio de Recaudación de Impuestos, mientras que no pagó ni un centavo en impuestos federales sobre la renta en 10 de los últimos 15 años. Donald Trump es el único presidente de la historia moderna de Estados Unidos en haberse rehusado a publicar sus declaraciones fiscales y actualmente enfrenta investigaciones por posible fraude ante la Fiscalía de Manhattan. Un nuevo escándalo justo antes del primer debate entre Trump y el demócrata Joe Biden, previsto para el martes. La noticia se conoció solo 2 días antes del primer gran debate presidencial que por primera vez enfrentará cara a cara a Donald Trump y a Joe Biden. El encuentro será la noche de este martes 29 de septiembre en la Universidad Case Western Reserve en Cleveland. Los candidatos aparecerán pero con distanciamiento y en el escenario y la audiencia será menor que en otras contiendas con un máximo de 90 asistentes. France 24 transmitirá en directo este debate entre el presidente Donald Trump y el ex vicepresidente Joe Biden. Usted conéctese con nosotros para escuchar los argumentos de los aspirantes a la presidencia de Estados Unidos a partir de las 8 de la noche, hora Bogotá, Quito, Lima. Y cambiamos de tema. Azerbaiyán, declarada en ley marcial y en plena movilización de sus fuerzas militares, asume la escalada de la violencia en el enclave de Nagorno-Karabaj, una región autoproclamada como azerbaiyana, pero donde la mayoría de habitantes son armenios y luchan apoyados por su vecino país de procedencia. Las capitales, Ereván y Bakú, se enfrentan en un conflicto armado de origen histórico y las víctimas mortales son al menos 39. Matías Arraez nos amplía.
El presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, decretó este lunes una movilización parcial en el país debido a la escalada de las tensiones en el enclave de Nagorno-Karabaj. El domingo, Aliyev decretó también la ley marcial en todo el país y un toque de queda en algunas ciudades. Al intervenir ante el Consejo de Seguridad del país, el mandatario prometió no ceder ni un ápice en el conflicto con Armenia. Azerbaiyán no llevó a cabo ninguna provocación. Azerbaiyán está simplemente defendiendo sus intereses, apoyando su posición y siguiendo abiertamente su política. Hemos declarado repetidamente que Nagorno-Karabaj es la principal patria histórica de Azerbaiyán, y es cierto. Si ambos bandos se culpan mutuamente por agresiones, los dirigentes del autoproclamado independiente Nagorno-Karabaj dieron un paso más adelante este lunes, hablando de la participación activa de otra potencia de la región. Quiero declarar que no solo Azerbaiyán, sino también Turquía está en guerra con nosotros. Están usando las principales armas y municiones modernas disponibles en el ejército turco, drones y aviones. En Ereván, apoyo mayor de Nagorno-Karabaj, se reunieron centenares de civiles dispuestos a dar una mano a su ejército. En las pocas horas que lleva el conflicto, ya son decenas las víctimas fatales de ambos bandos. A principios de los años 90, el enclave fue escenario de una guerra en la que murieron 30.000 personas. Desde entonces, las autoridades azerbaiyanas han tratado de recuperar el control de la misma. Aunque se acordó una paz en 1994, la querella territorial siempre causó inestabilidad en la región. Y desde Moscú tenemos ampliación con nuestro corresponsal Xavier Colás. Buen día, Xavier, para usted. Y en contexto, ¿cuál es el papel que juegan en este conflicto territorial Rusia y Turquía? Bueno, pues ha cundido la preocupación precisamente por eso, porque tanto Armenia como Azerbaiyán tienen a importantes potencias militares detrás. En el caso de Armenia, es el país más pobre de los dos que se están enfrentando, pero tiene el apoyo tácito de Rusia, que incluso tiene una base en su territorio. Armenia, además, forma parte de una alianza militar en la que está incluida Rusia. Por otro lado, Azerbaiyán es un país más rico, al cual las inversiones petrolíferas le han permitido tener un ejército muchísimo más grande, y tiene también el apoyo de Turquía, que aspira a aumentar su influencia en esa región. Ambos países, Turquía y Rusia, han cooperado en los últimos tiempos en el plano de Siria, a pesar de estar apoyando a bandos distintos. Ahora, estos dos pequeños países que vivieron su última escaramuza de importancia en el año 2016, recordemos, con más de 100 muertos por los combates, tratan de atraerse a cada uno de sus grandes socios para no perder ni un metro en ese disputado territorio de Nagorno-Karabaj. Bueno, Xavier, y háblenos de los riesgos que existen de que este conflicto se extienda más allá de la zona territorial de Nagorno-Karabaj. Pues es precisamente por eso, por esas alianzas. En el caso de que Armenia fuese atacado, ya estamos hablando del territorio que ha sido reconocido internacionalmente, es decir, en caso de que los combates avanzasen hacia el territorio de Armenia, Armenia podría reclamar que, como miembro de esa alianza en la que está incluida Rusia, sus fronteras fuesen defendidas. Pero no hay que olvidar que en el otro lado, en el lado azerbaiyano, ese gran socio, esa gran potencia militar que apoya a los azerbaiyanos es Turquía. Y no hay que olvidar que Turquía es miembro de la OTAN. Y la OTAN también tiene un artículo similar, el artículo 5, que obliga al resto de los países socios a ayudar si uno de ellos es atacado. Por eso nadie quiere pensar en lo que podría ocurrir si territorio turco se viese atacado durante este conflicto. Gracias, Xavier, por la información. El mundo alcanzó el 1.000.000 de fallecimientos por cuenta del nuevo coronavirus, y la propagación de la enfermedad sigue a ritmo acelerado en todo el mundo, como ocurre en India, país que continúa mostrando un preocupante ascenso. Son ya más de 6 millones de contagios y 95.000 fallecidos en el país asiático, solo superado por Estados Unidos, que la semana pasada sobrepasó 7 millones de positivos. Y América Latina sufre una continua escalada de casos, a pesar de que países como Argentina impusieron cuarentenas tempranas, algunas de las más largas del mundo.
Los argentinos suman más de 711.000 contagios y 15.700 muertes y están dentro de los 10 países de la región más afectados en el mundo. También se encuentran en la lista Brasil, Colombia, Perú y México. Mientras tanto, en Panamá, tras más de 6 meses de bloqueo, reabren hoy los restaurantes y las tiendas contra la crisis económica desatada por la emergencia sanitaria. Manaos, la ciudad más grande del Amazonas brasileño, volvió a cerrar bares y playas, entre otros lugares, ante un resurgimiento de casos de COVID-19. La situación pone en entredicho un estudio de científicos internacionales que indicaba que podría tratarse de uno de los primeros lugares del mundo en alcanzar la llamada inmunidad colectiva. Desde el viernes, las autoridades locales reimpusieron medidas restrictivas como la prohibición de reuniones y restringieron las horas de funcionamiento de restaurantes y negocios. El informe es de Valentina Torres Sánchez. La desescalada iba progresando. Incluso se ha afirmado que podría ser uno de los primeros lugares del planeta en alcanzar la inmunidad de rebaño. Pero el resurgimiento de los casos de COVID-19 en Manaos, la ciudad más grande del Amazonas brasileño, ha puesto en alerta a las autoridades. Un análisis internacional liderado por investigadores de la Universidad de Sao Paulo indica que entre el 44 y el 66% de la población contrajo el virus entre mediados de mayo y agosto. La cantidad de pacientes colapsó el sistema hospitalario y los cementerios no daban abasto. Sin embargo, con el pasar de las semanas, las muertes disminuyeron. De 60 decesos diarios en abril, pasaron a solo 2 o 3 al final de agosto, y la situación se fue normalizando de a pocos. No obstante, los números han vuelto a aumentar. Es por ello que desde el viernes, las autoridades locales decidieron cerrar playas y bares, prohibir reuniones y restringir las horas de funcionamiento de restaurantes y tiendas durante 30 días. As autoridades gubernamentales falarem a sério, dizerem a verdade. El gobierno debe tomarse esto en serio y hablar con la verdad, decir lo que está pasando y lo que no, por dos razones. De que aquí no tem problema. Si dicen que no hay problema, no recibiremos ayuda. Si dice que no hay problema, eso impulsará a las personas a ignorar nuestros decretos. Las autoridades han indicado que los contagios se han incrementado entre personas jóvenes que asisten a lugares públicos y desarrollan síntomas leves. Sin embargo, ellos contagian a familiares mayores que a menudo terminan bajo tratamiento hospitalario. Y la segunda ciudad más grande de Australia levantó este lunes un toque de queda nocturno, a medida que el estado de Victoria comenzó a reducir las restricciones por el COVID-19. Melbourne y sus 5 millones de residentes siguen bajo la orden de quedarse en casa, pero pueden salir por razones esenciales. La región ha visto una gran disminución en el número de nuevos contagios. Veamos. Las calles de Melbourne, una ciudad de 5 millones de habitantes, siguen estando en su mayoría desiertas. El lunes se levantó el toque de queda nocturno después de casi 2 meses, pero la orden de quedarse en casa sigue en vigor. Algunos residentes se están impacientando con las restricciones que dicen son demasiado estrictas, dado que solo se registraron 5 nuevos contagios por el virus en el estado de Victoria en las últimas 24 horas. El encierro durará por lo menos otros 2 meses, como dice Dan Andrews, hasta finales de octubre. Entonces, ¿qué hacemos? De repente no podré pagar el alquiler y hay millones de personas en Victoria que están en el mismo barco. Además de levantar el toque de queda, las industrias de la construcción y la manufactura pueden volver a funcionar. Las guarderías pueden reabrir y los pequeños servicios religiosos pueden reanudarse. Pero los negocios considerados no esenciales siguen teniendo prohibido la reapertura. Los restaurantes solo están disponibles para pedidos a domicilio. El primer ministro del estado de Victoria advirtió a los residentes que no se volvieran complacientes. Estamos tan cerca de poder dar un gran paso hacia esa COVID normalidad. Si empezamos a hacer cosas que sabemos en el fondo que no son correctas, entonces podemos poner en riesgo todo lo que hemos construido, todo lo que los victorianos han dado. Australia ha sido relativamente exitosa en frenar la propagación del COVID-19, con poco más de 27.000 contagios y solo 875 decesos, para una población de 25 millones. El gobierno de Victoria dijo que una mayor relajación de las medidas podría tener lugar el 19 de octubre, si el promedio cae por debajo de los 5 nuevos casos por día. Y revisemos a esta hora nuestro sitio web france24.com. En portada usted puede leer: The New York Times revela información comprometedora sobre los impuestos de Donald Trump y Macron le da al Líbano entre 4 y 6 semanas para formar un nuevo gobierno. Asimismo, Belarus cumple 50 días desde el inicio de las protestas. Usted siga con nosotros en France 24, volvemos en minutos.